En Castilla y León tenemos gran cantidad de teatros. Algunos aún mantienen la opulencia y elegancia con la que fueron levantados allá por el siglo XVIII. Otros son una verdadera puerta al futuro con la más alta tecnología. Y otros, en cambio, se han convertido en el emblema de pequeñas localidades repartidas por toda nuestra comunidad. Pero solamente hay un teatro capaz de aglutinar a todos esos teatros y que además es 1700 años más antiguo que el más antiguo de todos los posteriores, que además tiene una capacidad ingente y que, aunque suene contradictorio, fue pieza fundamental de una gran ciudad y ahora el emblema de una localidad de menos de 100 habitantes. Dejen de buscar en Google, porque lo que tenemos en el programa de hoy se escribió en papiro romano. Bueno, 20 años aquí prácticamente, entonces quieras o no lo quieres mucho. Así que les dejamos que busquen su asiento, que la función está a punto de empezar. Hay gente o actores que lo viven como algo muy, muy intenso, como un espacio muy especial. Sacan fotos, pasean, o sea, les resulta también, pues como a los que hemos trabajado aquí tantos años, un espacio mágico. Conseguiremos que las piedras hablen más que los actores. Lo vas entendiendo con el paso del tiempo, como entendemos muchísimas cosas con el paso del tiempo. El capítulo de hoy es Maximus arqueológico, histórico y romano. Para la historia es tan importante saber cómo era como saber qué ha pasado, ¿no? Como dijo el emperador Vespasiano, habemus teatro. Y esta mujer en bicicleta lo sabe. Es el único teatro romano que hay en Castilla y León y uno de los más grandes de la península. Llevo desarrollando mi actividad profesional aquí prácticamente desde 20 años aquí prácticamente. Entonces, quieras o no, lo quieres mucho. Digamos, es mi carrera. Yo aprendí arqueología aquí, de estudiante, y aún sigo aquí, y ya estoy jubilado. Nunca estoy seguro de conocer la verdad absoluta, ¿no? Y entonces el sitio lo vas entendiendo con el paso del tiempo, como entendemos muchísimas cosas con el paso del tiempo. He enseñado arqueología a 40 cursos en la universidad y siempre ha acabado saliendo esto por 1000 cosas que tiene que son útiles para ayudarnos a entender el mundo. Una auténtica demostración de superioridad de una civilización frente a otra que se está de alguna manera conquistando, colonizando. Superioridad técnica, superioridad cultural y superioridad organizativa. Punto clave para la transformación cultural de nuestro país y de nuestra región. Todos los pequeños pueblos que tenemos alrededor de este gran centro, de este punto de encuentro, surgieron a raíz de esta gran ciudad. Es un punto de encuentro hace 2000 años y es un punto de encuentro en la actualidad. Aquí en verano pues nos juntamos bastante gente. Durante 5 días podemos llegar a ser unas 6000 personas, distribuidas en 1000 personas al día aproximadamente. Pues yo he entendido, aparte, muchas cosas de otros sitios, gracias a lo que me ha enseñado este sitio. Son
los orígenes de la cultura en la que vivimos. Son nuestros orígenes sociales, son nuestros orígenes legales, son nuestros orígenes culturales, es decir, todo lo que ha pasado posteriormente y lo que somos ahora mismo está ya prácticamente en la cultura que organizó este espacio. Este es el único teatro romano conservado en Castilla y León, la joya de la corona, el lugar donde la arquitectura y la arqueología han interpretado una obra antológica que ha servido para recuperar el que fuera alma de una de las grandes ciudades del Imperio Romano. Esto es el teatro de Clunia Sulpicia. Yo llevo aquí ya 24 años, ¿no? O sea, todo lo que llevamos de este nuevo siglo, y nuestros trabajos arqueológicos se centraron siempre en el teatro. ¿Por qué? Para devolverle a la escena, para devolverle a la vida de alguna manera, ¿no? Para que siguiese funcionando como ese punto de encuentro que fue en la antigüedad. Entonces, contamos en la actualidad con muchas actividades que han quedado condensadas en un programa que se llama Clunia Cultural. Ese Clunia Cultural se desarrolla aquí y se desarrolla en los pueblos del entorno. Se empieza con los festivales grecolatinos. Se inician ya de una manera cíclica en el año 2004. El teatro grecolatino se desarrolla sobre todo con los institutos, que vienen a ver actuaciones clásicas, griegas y romanas. Y luego tenemos un festival de verano. El Festival de Verano va a celebrar este año su 17ª edición. Hay gente o actores que lo viven como algo muy intenso, como un espacio muy especial. Sacan fotos, pasean, o sea, les resulta también, pues como a los que hemos trabajado aquí tantos años, un espacio mágico. No es como actuar en un espacio construido hace 10 años. Es bonito en el sentido de que dices, yo me he implicado aquí en el trabajo arqueológico, hemos sacado adelante pues todo lo que no se veía, hemos recuperado el graderío y además ahora veo que se llena de gente y eso te da un subidón, te da mucha alegría. Verlo en activo otra vez. Clunia es muy especial, por lo menos para mí. Pero estas imágenes son únicamente el presente de este lugar. Si condensáramos la historia del teatro de Clunia Sulpicia en 24 horas, el Festival de Verano habría nacido en el último cuarto de hora, en concreto a las 12 menos 13 minutos. Si queremos conocer al auténtico Clunia, debemos rebobinar alrededor de 1900 años. En el caso del teatro, pues a mediados del siglo I, no se puede precisar más. Esto es una obra muy seria. Alguien ha decidido construir una ciudad romana en este alto y no una ciudad cualquiera, es decir, será esto una capital de convento jurídico. Esto en realidad es un semicírculo que, o sea, su diámetro mayor es el muro este que te decía y que cierra esas peñas con las del otro lado y te queda cegado. Y entonces ese semicírculo queda inscrito en un triángulo, ¿no?, que ellos lo hacen recortando la roca ahí y recortándola en ese lado. Yo no creo que los habitantes de
de Clunia necesitaran este teatro. La gente que cabe aquí a lo mejor no era ni el total de la población de Clunia. Pero claro, el día que, por ejemplo, te venía el gobernador, venía toda la gente del convento y gente que venía con él y gente del convento de al lado, yo qué sé, o de la capital de la provincia. Entonces era como una gran sala de eventos. Ahora sabemos que sí, es un teatro, pero es también la puerta monumental de acceso a la ciudad. Te imaginas pues teatrillos, o música, o danza. Esto también era pues es un lugar de representación, o sea, lo que sería la puerta monumental. Cuando tú estás ahí a medio camino de Soria, ya estás viendo el muro de la fachada del teatro, que estaría hecho en piedra de espejón, con mármol, o lo que tú quisieras, y que pues es que no acababas de saber lo que era porque estabas muy lejos, pero decías, ¿qué hay ahí?, ¿no? Esto es capital de un convento jurídico de la provincia tarraconense. El gobernador de la provincia una vez al año seguro que viene. Y ahora sabemos que tú podías llegar por una calzada que estaba bordeado por monumentos funerarios, como en cualquier ciudad romana, ¿no? Tú entrabas al teatro por los parascenios, que tienen una puerta que te permite entrar con un carro. Y con un carro puedes entrar al escenario y puedes salir por la otra puerta. Imaginamos al gobernador llegando aquí, entrando con el carro al centro del escenario, saludar, que todos le aclamen, que todo lo que tú quieras, y que luego les diga, bueno, ahora subid hacia la basílica, que os voy a contar lo que os tengo que contar. El espectáculo teatral, el mundo romano lo utiliza mucho para, bueno, para hacer vida política, ¿no? O sea, os voy a pagar una función que no habéis visto nunca. Y él lo paga todo, y luego se presentará para el gobierno de la ciudad, y tú llegas a cargos en Roma a base de ganártelos, pagando. Y tenemos que imaginar el muro ese de la escena. De ese muro no tenemos ni una tercera parte de su altura. Es decir, si reconstruyes, restituyes el teatro, este muro se va tan alto como las piedras aquellas de ahí, es decir, como la plataforma del cerro. En cierta manera, el muro del teatro está cerrando esta entrada que tenía el alto. Hay gradas hasta ahí arriba. El corredor ese de la parte superior en realidad está en el sitio donde estaba el corredor superior del teatro, con el pórtico y desde donde tú veías las representaciones. Y las casas que estaban ahí arriba, pues eran un poco esas casas que podían ver un poco gratis, o por lo menos oír el ruido, los cantos o lo que fuera. Ditirambo. Pues no se me ocurre nada. Pues es una secuela de la película Rambo. Ay, ¿no sabes lo que es un ditirambo? Ay, pues mira, es una cosita mona, chiquitita, con las orejitas así, ¿sabes? Y cuando menos te lo esperas aparece por ahí. Me suena como a un payaso. Vamos a ver a Ditirambo. Ay, qué ditirambito más mono. Un juego, jugamos al ditirambo. No tengo ni idea.
Yo quiero ver a Ditirambo. Ditirambo, Ditirambo. Ah, Ditirambo. Eso me suena a una constelación. Sí, algo por ahí que anda, que en cualquier momento aparece en un telediario diciendo que pasado mañana a 240.000 kilómetros pasará cerca de la Tierra. Eso es un arma de la tribu Zulú o algo así. De por ahí, de por África, sí, seguro. A lo mejor es lo que nos van a tirar desde el Medio Oriente para acá. Así, tirambus, y te la tiran. Tirambu, te lo tiran. ¿Queremos todos pumba? Pues, uy, mira, nos ha caído al lado en Segovia un ditirambo. Como ya mira lo que es por Google, te lo voy a decir. Es una alabanza excesiva. El león, uy, mira, un ditirambo. También lo han mirado por San Google, pues te diré que es algo intenso. Se me ha ido. Bueno, Ditirambo es, vamos a decir que es el origen de la tragedia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Era como un canto lírico dedicado a Dionisos, ¿de acuerdo? Que lo solían hacer coros de hombres y niños y que luego ya pasó, digamos, a la estructura de la tragedia en sí, ¿no? De hecho, bueno, es una acepción, ¿no?, que nos lo dice Aristóteles en su Poética. En el teatro, llega un momento, concretamente en el siglo II, más o menos unos 100 años después de construirse, en el cual sufre una transformación y pasa a ser un edificio en el que se representan obras de teatrales, o sea, un teatro, a transformarse en un edificio, en un anfiteatro, vamos a decir, un edificio en el que sería un lugar en el que se desarrollarían luchas de gladiadores, espectáculos con animales, más bien se convierte en un anfiteatro, digamos. El edificio sufre una transformación. Nosotros, cuando estuvimos excavando, de repente vimos cómo, por ejemplo, el Flores Pulpiti, este muro que está reconstruido aquí, es con entrantes y salientes, con forma, digamos, de sierra, vimos cómo no estaba, una cosa que nos llamaba la atención. También nos llamó la atención cómo las primeras gradas habían desaparecido, ¿no? Entonces decíamos, qué teatro más raro. La pista, para poder llegar a esa conclusión que fue el teatro transformado, digamos, en un anfiteatro, nos la dio este hallazgo, esta pieza pétrea. Sí. Bueno, como veis, es una gran pieza que estaba colocada en el suelo, está rodeada por el texto y en el centro hay un elemento circular, un rebaje circular. El rebaje circular, dándole vueltas, llegamos a la conclusión, claro, que le faltaba una pieza, que era una argolla metálica. Lógicamente se la han llevado, estaba saqueada, ¿vale? Entonces sería una argolla en la cual atarían a algún animal, posiblemente. Y el texto, ya viéndolo, vimos que nos informaba, digamos, de una transformación del edificio. De quién la hizo esa transformación y cuándo la hizo. Lo dice aquí que era Gayo Tautio Semanus, aedil, un edil, nos dijo que era un edil, digamos una especie de cargo público de la ciudad. Y nos dice concretamente en qué momento lo hace. Lo dice que lo hace en el momento que eran cónsules Senecio y Apolinar, cónsules. Sabemos perfectamente cuándo fueron Senecio y Apolinar cónsules. Estas personas fueron cónsules en el año 169 después de Cristo. O sea, sabemos que Gayo Tautio Semano reformó el teatro durante el consulado de Senecio y Apolinar. Culpa mía no fue. Delirio insano me enajenó la mente acalorada. Necesitaba víctimas mi mano que inmolar a mi fe desesperada. Y al verlos en mitad de mi camino, presa, les hice allí de mi locura. No fui yo, vive Dios. Fue su destino. Sabían mi destreza y mi ventura. Don Juan Tenorio, José Zorrilla.
Clunia despertó el interés de los arqueólogos a finales del siglo XVIII, pero sin duda fue Blas de Tarracena el gran impulsor de las excavaciones en este lugar en los años 30 del pasado siglo, momento en el que Clunia fue declarado monumento nacional y momento en el que Clunia empezó a recibir una protección eficaz y efectiva. El actual equipo de trabajo llegó en el año 1995. Entonces, Francesc Tuset y Miguel Ángel de la Iglesia apostaron por la puesta en valor del yacimiento y por la excavación y restauración del teatro. Siempre se aprende y vas viendo detalles, pero bueno, sabemos cosas. Aquí siempre se habla de la figura de Lope Raed, que es quien propone en serio, otros lo hicieron antes, pero bueno, es en ese momento, ¿no? En el 18, cuando se dice que aquí hay una ciudad romana de cierta entidad y Lope Raed ya dice que Clunia está aquí, porque Clunia no se acababa de saber dónde estaba. Y con la ley de la República y sobre todo a partir de Blas Tarracena, que cree que vale la pena. Y es con él que se hacen las primeras excavaciones sistemáticas. Excava la Casa Tarracena, excava Cuevas Ciegas, excava otros sitios, excava en el teatro. Pero sobre todo él es el que empieza a comprar terrenos para que queden ya protegidos. Es decir, compra varias parcelas que a partir de ese momento ya no se podrá hacer nada en ellas y se conservará. Y luego ya la Diputación se lo toma muy en serio, pues con la llegada de Pedro de Palol, que en cierta manera convence a la Diputación de que esto vale la pena. Y a partir de ese momento la Diputación siempre ha estado pues pagando las excavaciones y sobre todo proponiéndose, que eso ha sido una constante, ir comprando fincas de forma que al final todo lo que es la ciudad estuviera protegido. Los viejos de los de ahora llegamos en el 90 y algo, cuando se jubila Palou. La Junta de Castilla y León encargó un plan director y bueno, al final acabamos haciéndolo Miguel Ángel de la Iglesia y yo. Yo que era arquitecto hasta ese momento, y la Diputación le dimos un ejemplar del plan director y para saber qué posibilidades había. Yo me hice arqueólogo aquí y en ese momento en que encargan el plan director, Miguel Ángel vuelve de Roma, en donde está estudiando, y dices, bueno, pues un arqueólogo y un arquitecto, pues bien. Y a él le pareció bien y a mí me encantó, ¿no?, el poder continuar aquí. Cuando me doy la vuelta así, como ahora, ¿no?, pues bueno, vas pensando, aquí estuvimos, eso no lo acabamos de ver claro, si tuviéramos que excavar, yo a lo mejor excavaría ahí atrás, bueno, cosas que te quedan, que bueno, si las veo yo, si no las verá otro que venga después, ¿no? Y luego te gusta mucho ver a la gente, por ejemplo, ahora mientras estabais filmando, pues que ha venido una señora con 2 niños pequeños y que ves que lo entienden, ¿no? Y les preguntas y te preguntan y satisfacción a más no poder, ¿no?
Imaginen que una apacible tarde de otoño ustedes están en su casa haciendo un puzzle, por ejemplo, de 1000 piezas, pero que de repente la bolsa que las contiene se rompe y todas se desparraman por el suelo del salón. ¿Cómo creen que reaccionarían? Si son de los que tienen paciencia, pueden conseguir que su puzzle se transforme en esto. En una diosa fortuna con los ropajes al estilo grecorromano y que puede representar a una emperatriz romana. El rompecabezas de la fortuna de Clunia estuvo perdido más de 1500 años, perdido y enterrado hasta que en el año 2008 sus restos comenzaron a aparecer. ...200 fragmentos que el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León consiguió volver a unir gracias a un escaneado y recreación 3D de las diferentes piezas. Para después jugar con ellas y recomponer una de las esculturas más icónicas de la península, que en el año 2015 volvió por fin a su lugar, a Clunia Sulpicia. Como han visto, no hay nada imposible. Si alguien ha sido capaz de completar un puzzle que se perdió hace 1700 años, ustedes son capaces de completar un puzzle de 1000 piezas. Eso sí, para que no quede ninguna duda, el de la diosa Fortuna no ha sido el único rompecabezas que se ha completado en Clunia Sulpicia. A 140 kilómetros al oeste, la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, las máquinas y el ser humano han trabajado conjuntamente para conseguir un imposible: reconstruir el Teatro Romano de Clunia. Todo es importante y a la vez es complementario, es decir, la razón por la que se excava y la razón por la que se protegen estos monumentos es precisamente por saber qué ha pasado. Para la historia es tan importante saber cómo era como saber qué ha pasado, ¿no? Es un trabajo, vamos a llamarlo científico, ¿no? Que tiene que ver con dos disciplinas, en este caso que se trata de un edificio, dos disciplinas que están muy cercanas a los restos que encontramos. Por un lado está la arqueología y por otro lado está la arquitectura. Los arqueólogos se documentan con muchísima precisión todo lo que se encuentra, todo lo que se ve, todos los restos que han quedado después de un proceso de destrucción y de saqueo de un edificio. Sabemos que aquí había una piedra, pues sabemos cómo la sacaba el saqueador, que tenía que romper parte del muro para poderla sacar y entonces deja un agujero mucho más grande de lo que en principio ocupaba la piedra. Todo eso lo sabemos porque sabemos la técnica tanto de construcción como de deconstrucción. La arquitectura en su metodología lo que tiene es una capacidad importante para imaginar qué es lo que le falta a aquello que encontramos. Se puede ir configurando a partir de los restos lo que era. Tenemos textos escritos, dibujos y los propios monumentos de la antigüedad que nos han enseñado a descifrar ese lenguaje. Es un poco como el jeroglífico egipcio. Una vez que se descubre que no es iconográfico y que es alfabético, pues ya se podían empezar a reconstruir. Es un proceso lento, ¿no? Imaginaros que un músico tiene que recomponer una partitura que le faltan muchas notas. Sabe la clave, sabe el compás, sabe las alteraciones que tiene, en qué acorde es, pero no le sale directamente lo que falta. Tiene que seguir poniendo notas y verificando que cada decisión que toma se ajusta con las otras piezas que tiene. Y eso es un trabajo lento.
se va estableciendo una relación que permite identificar las cosas no solo en función de lo que vemos, sino en función del papel que desempeñaban esos restos con respecto a un edificio completo. Esto es como hacemos el proceso un poco de reconstrucción del teatro. Tenemos material suficiente de cada uno de los elementos y la geometría de la posición para poder diferenciar dónde va cada uno de los elementos, ¿no? Hay cosas que son siempre que responden al lenguaje. Es decir, el corintio siempre tiene el mismo entablamento, mide lo mismo, va relacionado con el diámetro de la columna. Una vez que sabemos esto, pues ya vamos encajando todo lo demás, ¿no? Y luego está la posición de las cosas. Este es un lenguaje además que se ha dominado mucho, a partir del Renacimiento se vuelve a dominar, es como si volvieran a hablar en latín. Alguien que sabe latín en el siglo XVI, XVII puede entender una epigrafía romana, aunque no sea exactamente igual, incluso la puede reconstruir. Lo mismo nos ocurre a nosotros, sabiendo este latín de la arquitectura, que no es exactamente igual al romano, pero sí tiene la misma estructura, ¿no? Y entonces en ese sentido se puede hacer todo con bastante precisión. Sabemos lo que no puede ser. Y sabemos lo que sí puede ser. Entonces, lo que sí puede ser es probable, lo que no puede ser sabemos que no. Entonces, por lo menos la negación la sabemos, ¿no? Cuando vemos las cosas destruidas o muy, vamos a decir, muy saqueadas, tendemos a pensar que en el fondo no era para tanto el edificio, ¿no? Y sin embargo, cuando uno se pone a hacer el estudio concreto con los materiales, etcétera, descubre que sí, es decir, es una sorpresa que en realidad verifica algo que nos puede llegar en muchos casos a parecer imposible. ¿Cómo es posible que hubiera este teatro en Clunia? Pero es que no solo es el teatro, eran las termas, era el foro, es decir, una arquitectura de una calidad impresionante y que efectivamente no estamos hablando de algo de provincias, que es más pequeño, más bajo, con otras proporciones, no, estamos hablando de un teatro exactamente igual que los que había en Roma, o que los que había en Zaragoza, o que los que había en cualquier ciudad del imperio que tenía un teatro de este tipo, es decir, de grandes magnitudes y de gran calidad artística y arquitectónica. A partir de los fragmentos que tenemos, recomponemos las columnas, sabemos que tenemos tres tipos de tamaño, una pertenece al pórtico superior y las otras dos pertenecen a la escena, y entonces a partir de eso, con un lenguaje que es el correspondiente a la arquitectura y controlando la posición donde van colocadas las columnas, pues se puede ir reconstruyendo la escena. Estos programas pues nos van permitiendo ir colocando algunos de los elementos, a medida que vamos encontrando las cosas nos permite también probar, ¿no? Por ejemplo, en este caso pues vemos que tenemos ahí la posición de la estatua, a la que a la altura, por ejemplo, pues ya se ve que necesitaría un pedestal, porque si no quedaría muy bajita con respecto a las columnas. Es una estatua que mide 2 metros y pico, pero la columna mide 7, entonces estamos ante un elemento pues muy grande, ¿no? Entonces ahora tendríamos que buscar un pedestal que se ajuste a las condiciones de este tipo de pedestales que se encontraban en los teatros y ya podemos colocar la estatua de la Fortuna, ¿no? Lo más importante es decir que sea verosímil, es decir, si aquí ahora pusiéramos un entablamento jónico, alguien diría, pues eso es una reconstrucción muy bonita, pero eso no es cierto. Es decir, sabemos que los reyes católicos no tenían patatas. Pues nunca en una reconstrucción se podrá poner a Isabel la Católica comiendo patatas o tomate porque no había. Y en esto ocurre igual, es decir, sabemos que el orden jónico o el corintio se componían de una manera y entonces nos aproximamos con verosimilitud al hecho, ¿no? La arquitectura tiene una parte de ciencia y una parte de arte, y como maneja las dos cuestiones simultáneamente, una parte de técnica, vamos a llamar, que está vinculada a la ciencia, y una parte de expresión que está vinculada. Entonces, la arquitectura cuando se reconstruye tienes que ponerte en la mente del artista, es decir, estás recomponiendo una obra de arte.
y tienes como un músico recompondría una partitura, está recomponiendo una partitura. Cuando reconstruimos un pasado a partir de fragmentos, lo que tenemos que rellenar los huecos. Lo que ponemos es lo que creemos que es verosímil con respecto a ese lenguaje. Eso no quiere decir que acertemos, pero que sí nos acercamos a una realidad que podría encajar en esa reconstrucción. Saltin, banqui. Salto, banco. Asalto, un banco. Saltimbanquis. Un titiritero, nosotros también. Uno que va saltando bancos y si se tercia hasta alguna caja de ahorros. Saltimbanquis, saltimbanquis. Alguien que salta mucho, todos los bancos, los saltos, los charcos. Saltimbanquis, saltimbanquis. Mira, como el presidente del gobierno. Saltimbanqui, el que asalta los bancos. Un saltimbanqui. Uno que salta banquis, saltimbanqui. Pero no asalta bancos. Creo que salta, ¿no? Pero nada más, algo así. Salta mucho y le gusta también sentarse en los bancos después de haber saltado. Pues saltimbanqui sería una persona que se dedica a la acrobacia o a hacer espectáculos que tienen que ver con la acrobacia, pero usualmente al aire libre. Nos encontramos un poco ante los elementos que nos han permitido a nosotros reconstruir la arquitectura de este edificio. En realidad hablábamos como si fuera un lenguaje y esto es como si hubiéramos encontrado fragmentos de letras o letras, ¿no? Con las letras, en realidad, vamos reconociendo las palabras. Es decir, las palabras sería encontrar una columna, identificarla como igual, encontramos la parte superior, la inferior, los capiteles, las basas, es decir, todos los elementos que van conformando, vamos a decir, esa columna. Y eso sería ya el léxico. Y a partir de las palabras vamos componiendo la oración, por decirlo así, la oración arquitectónica como si fuera un lenguaje a partir del conocimiento de la gramática, de la ortografía y de la sintaxis, ¿no? Todos estos fragmentos pertenecen a una familia de columnas que son iguales pero de 3 tamaños distintos. Y eso nos permite saber que la más grande, lógicamente, se encuentra en la parte inferior porque es la que soporta más carga y tiene que tener más sección. Y sin embargo la más pequeña tiene una sección más pequeña, soporta menos carga y se encuentra encima de la más grande. Ese tipo de cuestiones añadidas a la disposición, los huecos, las marcas que nos ha ido dejando el edificio de donde estaban colocadas las columnas, nos permiten recomponer un poco toda la arquitectura. El tener toda esta cantidad de fragmentos de columnas que pertenecen, por ejemplo, a 3 órdenes concretos, es decir, no hay ninguna de estos fragmentos, no hay ninguna columna que no esté dentro de esa regla de 3 órdenes con 3 proporciones exactas. Entonces toda esta cantidad es muy fácil de identificar. Cada uno de estos fragmentos pertenece a una de esas 3 columnas y por consiguiente nos está dando las pistas, por ejemplo, de que teníamos un número determinado de columnas, de que esas columnas tenían otro cuerpo encima, y eso nos va permitiendo, a partir de todos estos elementos, ir situando cada uno de los elementos en su posición, ir recomponiendo todo el lenguaje que ha configurado la, capacidad arquitectónica de todo el edificio de la escena. Aunque nos falten elementos, realmente, conociendo el lenguaje, podemos intuir perfectamente aquellos elementos que faltan porque forman parte o bien de letras, o bien de palabras, o bien de frases, o bien de redacción completa. Pensábamos que estaba todo saqueado, que lo que quedaba era muy poco y en realidad cuando llegamos al nivel en el que aparecieron todos estos materiales, nos encontramos que el saqueador se había llevado aquel material que le era útil en su momento para la construcción del pueblo de al lado, pero que en realidad había despreciado todos estos elementos que bien por rotos y ya por inútiles o porque en realidad tienen un tamaño y una forma que no es aprovechable en el momento en el que se saquea, se iban quedando aquí. Y eso quedó todo un depósito de material que no era útil para el saqueador y ese sin embargo es totalmente útil para nosotros para la reconstrucción. En
España los nombres más habituales son Manuel para ellos y María del Carmen para ellas. Pero hace 1700 años en estas mismas gradas se sentarían Cayo, Flavio, Lucio o Cornelia, que eran los nombres más populares en el Imperio Romano. Claro, que ellos no percibirían este lugar tal y como nosotros lo hacemos, aunque por suerte sí que somos capaces de acercarnos a lo que fue en realidad el teatro de Clunia Sulpicia. Teníamos una pequeña aproximación a partir de pequeños materiales que venían de excavaciones antiguas, pero nunca supusimos que íbamos a encontrar tan perfectamente definida todo lo que es la cimentación del edificio, incluso parte ya de los elementos emergentes del teatro, y desde luego la cantidad de materiales que nos permitió hacer la reconstrucción. Nunca hubiéramos pensado que hubiéramos llegado a este nivel. La operación de restauración consiste precisamente en conseguir que la ruina no avance en su estado de deterioro en la medida de lo posible, y por otra parte colocar los elementos suficientes que sabemos verídicos que permita a la gente entender cómo fue el teatro, de manera que puedan convivir la presencia del material original, de la ruina original, complementada por unos pequeños elementos que permiten a todo el mundo entenderlo, más allá de lo que puede entender un científico con mucho estudio o con mucha comprensión, ¿no? Se plasma a través de la recomposición del espacio de la cavea, donde estamos, y a través de la recomposición de la parte inferior de la escena. Hay que pensar que estamos en una escena que tenía más de 20 metros de altura y que evidentemente no podemos reconstruirla porque, digamos, anularíamos la belleza de los restos originales que nos quedan. Pero sí es necesario colocar algún elemento que nos permita, por ejemplo, entender que tenía 3 puertas, que esas puertas estaban flanqueadas por 2 columnas, que entre las puertas había también unos elementos con columnas donde se colocaban unas estatuas, etc. Es decir, buscar un equilibrio entre lo que queda más lo que sabemos que falta, para que al menos el espectador pueda imaginar la grandiosidad de este espacio, ¿no? Pensar que en esta localización, en esta posición tan alta, estamos prácticamente a 1000 metros de altitud, lo que significa movilizar los recursos tanto humanos como materiales para construir un espacio de estas características, de una calidad arquitectónica de esta envergadura, bueno, pues es una satisfacción muy importante descubrirlo, y es una satisfacción muy importante saber que con esta pequeña intervención prácticamente se puede adivinar, ¿no?